En este plano realizado por don Agustín Portelapaz vemos la situación de la antigua casa consistorial de Pontevedra, construida sobre la antigua Torre de la Bastida y en su frente el Campo de Rodas, hoy Plaza de España. En 1480 los reyes católicos en real decreto ordenaban: de aquí en adelante cada una de las ciudades y villas pagan una casa de ayuntamiento o cabildo donde se ubicasen. La primera casa consistorial de Pontevedra se construyó por iniciativa del regidor Melchor de Tebes. La casa consistorial de nuestra ciudad ya estaba construida en 1531 sobre la antigua Torre de la Bastida, al lado de la Puerta de Santo Domingo. Entre los años 1550 y 1594 se insistía en las sesiones celebradas por el concejo en la reparación de la casa consistorial por su estado ruinoso. En esas fechas el concejo había adquirido otras casas en la Plaza de la Herrería para despachos judiciales de los regidores. En los bajos de la casa consistorial se instaló la Alhóndiga, trasladada en 1603 a la calle Sor Lucía, antigua rúa do Peso da Fariña. En el transcurso de los años nuestra casa consistorial sufrió diversas rehabilitaciones. Es en 1876 cuando se designa una comisión con el fin de construir la nueva edificación, barajándose diversos solares de la villa, decidiéndose finalmente levantarlo sobre la ya existente. La comisión designada para este fin resolvió el concurso eligiendo el proyecto del arquitecto municipal Alejandro Sesmeros. En 1877 se le adjudica la construcción de la casa consistorial al constructor Manuel Codes. Este fallece al poco tiempo de iniciarse la obra. Consecuencia de ello se realiza una nueva subasta que se le adjudica a don José González Bernárdez. Este haría obras importantes en nuestra villa. El proyecto del arquitecto Alejandro Sesmeros se basaba en la tendencia arquitectónica que se manifestaba en esa época, el eclecticismo, mezcla diferentes estilos que se manifiesta entre los años 1860 y 1920. El edificio diseñado por el arquitecto Alejandro Sesmeros es de planta cuadrangular, de 2 alturas, rematado con un frontón semicircular adornado con motivos florales. En su centro un reloj y en toda su cornisa se remata con pequeños balaustres. Destaca en su fachada, hoy principal, las 4 columnas sobre pedestales clásicas de orden jónico, acanaladas y rematadas con capiteles característicos de este estilo. Sobre estas columnas reposa una gran balconada con balaustres y parten de ella 4 columnas más de orden jónico rematadas con capiteles corintios. 3 grandes ventanales a cada lado de las puertas de los 2 pisos se rematan con arcos rebajados y en su centro tallado el escudo de nuestra ciudad, adornados con motivos vegetales. A ambos lados de la entrada tiene escrito el siguiente texto: Fundóte Teucro valiente de aqueste río en la orilla, para que en España fueses de villas la maravilla. Del Cebedeo la espada corona tu gentileza, un castillo, puente y mar es timbre de tu nobleza. Entrando en la casa consistorial nos encontramos unas preciosas escaleras de estilo imperial, toda ella de piedra, que da acceso a la planta alta del edificio, donde encontramos grandes ventanales entre columnas rematados con arcos de medio punto y adornadas con vistosas vidrieras emplomadas. Completan este edificio sus amplias dependencias y salones con vistosos artesonados que en su día proyectó el arquitecto municipal Alejandro Sesmeros.